No sé si hasta aquí hay alguna duda. Por ejemplo, ¿cómo harías una consulta para que no te dé todos los films, sino simplemente algunos? O sea, lo que harías en un where con SQL. Sí, sí, básicamente aquí, y esto, como les digo, lo vamos a ver con el curso, para filtrarlo, esto, con GraphQL hay varias cosas, podemos, lo que a veces en Django o en cualquier REST API necesitamos, que es como ustedes dicen, hacer un filtrado de la información o un paginado, también podemos hacer que no me devuelva toda la lista de fields, sino que me devuelva no sé, los 10 primeros y yo pueda paginar y así, o pueda hacer un where como tal en SQL. Eso también lo puedo implementar y es como parte de lo que vamos a ver. Sin embargo, digamos que resuelvo la pregunta fácil, es decir, si se puede. Este servicio como tal me expone todo de una, pero ya que pues está construido de alguna manera, nosotros lo vamos a construir pues de que sí me permita hacer queries y demás en nuestro ejercicio de ventas y demás. Pero sí, puedo hacer un where, puedo hacer pues varias de las cosas que él me pide. Eso lo podemos hacer con queries, o sea, digamos que ya viendo un poco a la parte más técnica, es un query que tiene unos parámetros de entrada, es decir, un query que me dice, yo quiero todos los fields, pero yo quiero enviarle algunos parámetros como que me filtre por por el director, me filtre por el número de pasajeros en los vehículos, no sé, que sean mayor a 30, filtrame por todos los vehículos que tengan mayor a 30 pasajeros, etcétera, etcétera. Tengo un query, vamos a ver en las clases del curso de GraphQL. Aquí veamos un poco de lo que pues de lo que está compuesto GraphQL que vamos a ver en las clases, que son alias, field, argumentos. Esto de los argumentos es la manera en que yo le puedo enviar argumentos de consulta a pues a mi query, como por ejemplo el ID, para que solo me vuelva un usuario de un ID en específico, o que ese sea el argumento para algún filtrado en específico. Entonces eso también lo vamos a ver estrictamente en el curso como tal. Por ejemplo, acá estoy obteniendo pues muchos vehículos. Por ejemplo, para obtener una persona, bueno, necesito saber el ID, por ejemplo, de un field. Vamos a obtener un field, solo un field. Para obtener un field necesito pues el ID. Entonces, es lo más normal. Entonces, yo tengo este ID. Acá me dicen igual cómo yo debo enviarlo. Es como ID y su parámetro, básicamente. Entonces, yo le puedo decir aquí ID. Acá hay un parámetro que dice field ID. Supongo que ese es el que le tengo que enviar. Lo envío. Vamos a ver rápidamente. Aquí en GraphQL la sintaxis es. Aquí hay varias cosas que entendemos, que es puntos. Bueno, esto lo vamos a aprender un poco más en la sintaxis. Estos puntos. Él automáticamente me dice que pues si lo tengo mal o bien. Como es un field y le envié el ID, pues yo quiero el nombre, por ejemplo, o el título de ese ID. Entonces miremos que, bueno, por ejemplo, acá me dice un error. Dice que algo de caché, de GraphQL, bueno, de la API que tienen. Creo que de por sí es una API que consume ya la REST que tiene Star Wars. Miren que si, digamos, en este caso que me parece válido, miremos que me manda un error, es decir, ¿qué pasa cuando le estoy enviando múltiples peticiones? Digamos, estoy enviándole 3 cosas y alguna de estas falla. Entonces, no me destruye como ya los datos que ya obtuve, o sea, los datos que al final pudo sacar bien, los obtiene. Me dice que hubo un error en alguna parte. Y finalmente, el field que está acá, que no pudo sacar, me lo devolvió en nulo. Bien. Me dice, básicamente, tuvo un error y que no lo pudo sacar por alguna razón y me devuelve el estado de nulo. Esto es muy bueno ya que pues tengo una variable de errores. Estos errores vamos a ver que en el curso vamos a ver cómo editar un poco este output como tal de los errores para que sea un poco más específico, me diga literalmente en dónde tuve el error, etcétera, etcétera. O a menos que no sea el ID, etcétera. O miramos si no era por ID, sino por ID.
Miren que aquí ya sí me sacó, era por ID y no por field ID. Entonces miren que acá ya me sacó como tal. Entonces, miren que de alguna manera aquí estoy viendo field ID, no está reconociendo este ID. Me sacó un error. Parece que el parámetro de entrada por el que reconoce es por ID. Y acá ya me sacó básicamente el título que yo solo quería. Muy similar funciona la pregunta que nos dijeron, que es un where. Yo puedo enviarle varios parámetros por los cuales quiero que en consulta o hacer más parámetros más dinámicos como mayor que, menor que, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, es como una de las formas por medio de argumentos. Por ejemplo, acá yo solo quiero un field y bueno, ya acá de este field ya puedo obtener sí, cualquier cosa. No sé qué más cosas tengo. De un field, ¿qué más puedo obtener de un field? Puedo obtener los productores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá el release date, cuando fue lanzada. Lo obtengo acá, tengo toda la información y acá se lo pedí, pues esta en específica. Pero pues vamos a ver que es por medio de argumentos, que esto pues lo vamos a ver en las clases de GraphQL con SQLite. Muy bien. Varias personas, Nicolás, han preguntado sobre la seguridad. ¿Cómo harías para hacer autorizaciones, autenticaciones, esas cosas? ¿Se dejan dentro de GraphQL o es algo que tiene que ver con implementación de tu servidor? Básicamente lo tiene que ver con la implementación del servidor. Está muy buena pues que pregunten por la cuestión de seguridad. Es básicamente de las preguntas frecuentes en cuanto a GraphQL. Y es todos los métodos de autentificación, de saber de alguna forma poner la seguridad a que yo no quiero pues que todo el cliente tenga el acceso básicamente a toda la información y pueda consultar todo de una, etcétera, etcétera. Todo eso de autentificación y eso es una implementación que viene del lado de backend, como siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, en REST API es igual. Si yo me logueo, tengo que enviarle un token de autorización y ese token me valida el rol del usuario y de acuerdo al rol del usuario me devuelve unos ciertos tipos de datos o pues me da acceso o no a ciertas entidades. Bien, pero es muy similar a cómo lo manejamos y lo hemos manejado en REST API. Tenemos tokens, tenemos básicamente cosas que de acuerdo a este usuario puede o no puede ver, eso también lo vamos a ver, pero quédense con la idea de que igual funciona muy similar a cómo funciona en REST API, que simplemente uno protege de acuerdo al rol, de acuerdo al token, pues sus datos muy similar. Y sin embargo, esto es pues tarea de la implementación de backend, como siempre también ha sido. Desde nosotros cuando desarrollamos una REST API tenemos que tener quién accede o no accede a este endpoint. Entonces, en este caso, tenemos es quién accede o no accede a esta consulta. Cada una de estas métodos, all field, all people, digamos que lo construye. O sea, GraphQL tampoco es mágico, es decir, no es que le digamos, ya le di todas mis entidades, entonces ahora usted relaciónalas como quiere y el cliente haga las relaciones que quiera porque ya todo está relacionado. Nosotros también, cada una de estas all field son funciones que nosotros creamos dentro de nuestro servidor de GraphQL. Es decir, all field no es algo reservado de GraphQL, es una función como tal escrita en mi servidor de GraphQL que se llama all field. Si yo le quiero colocar get all fields, pues ese va a ser el nombre por el cual pues mi cliente debe solicitar todas los fields o las películas. Pero cada uno de estos métodos de acá, digamos que si lo queremos llevar a alguna traducción, son unos endpoints. Así como en GraphQL, digo, en REST API tenemos el endpoint para tags, el endpoint para usuarios. Estos métodos es algo similar. Lo único es que no necesito hacer un request por cada uno, sino aquí simplemente pues lo puedo pedir. Cada uno de estos métodos puede tener como parámetro, como argumento de entrada, el token del usuario o algún parámetro que me permite verificar, y cuando entre a este método que resuelve esa data como tal, pues puedo validar cierta seguridad, ciertos argumentos, etcétera, etcétera. Pero digamos, esto no me lo construyó GraphQL solo. Esto lo vamos a
vamos a ver que lo vamos a hacer. Vamos a echar, digitar código para poder devolver todos los fields, para ver cuáles van a ser los parámetros de entrada, cómo los vamos a devolver, etcétera, etcétera. Digamos que tampoco es que GraphQL ya automáticamente lea mapee mi base de datos y me escupa todo de una vez, sino lo conectamos. Hay una manera de conectarlo, pero cada uno de los métodos que nosotros exponemos es al final, es responsabilidad obviamente pues de nosotros como constructores de ese servicio de modo de backend. Bien, por eso es que es autodocumentado. Cada una de las, digamos que endpoints, si lo queremos traducir a REST API o métodos, tiene pues unos parámetros de entrada, unos parámetros de salida, y es los que vamos a aprender a construir y los que pues exponemos como tal al servicio. Pero, por ejemplo, esto no me lo construyó GraphQL. Cada uno de estos métodos, 1, 2, 3, bueno, los métodos que hay acá, viven en un pedazo de código del GraphQL que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que construir, que nosotros tenemos que decir cuáles son los parámetros de entrada, los parámetros de salida, conectarnos a la base de datos, devolver esos datos y al final pues construir nuestro servicio. Sin embargo, ya después de conectarlo todo, pues básicamente tenemos este dinamismo de que yo me puedo conectar a varias funciones que están expuestas por mi servicio. Bueno, las características que hablamos en la primera sección de REST API versus GraphQL. Entiendo. Hay otro asunto que preocupa por aquí, que es el de la integridad referencial. ¿Dónde controlas, por ejemplo, que intentes borrar un personaje, que no puedas borrarlo porque pertenece a tal película? Bien, esto, GraphQL como es un protocolo como tal, que está antes de la base de datos, o sea, otra vez, ustedes pueden tener Mongo, pueden tener Postgres, pueden tener, bueno, básicamente su fuente de datos que quieran. Entonces, estas restricciones las pueden manejar desde las restricciones normales de Postgres o de Mongo, que es, pues, decirle que cuando se elimine algo, se elimine en cascada, o que si se elimina algo que tiene una cuestión de restricción de que no se puede eliminar porque está en otras entidades, esto lo puede manejar mi base de datos y GraphQL va a responder a esto, digamos, no pude eliminar esto porque tiene esas restricciones. Ahora, manejar el error es una cosa que sí podemos manejar en GraphQL, de acuerdo al error que me devuelva, no sé, Mongo o Postgres o lo que sea que yo esté protegiendo, pues ya puedo decirle, no, pues de pronto, por ejemplo, al eliminar que enviamos una mutación, le dijimos, mire, quiero eliminar esto, lo más normal es que me responda un error, digamos, voy a otra vez a reproducir el error que nos estaba dando al inicio, me va a reproducir un error de esta manera, no se pudo eliminar porque, pues, por X y Y razón, pero esto es más que todo de acuerdo a la lógica que ustedes pongan en su fuente de datos. Al final esto no reemplaza su fuente de datos, es simplemente una conexión a su fuente de datos, pero esas restricciones, por ejemplo, de integridad, viven más en la base de datos, por ejemplo. Esto de que se elimine en cascada, que si no borro esto, pues, o que si borro esto se elimine lo otro, a menos que sea una restricción lógica. No sé, como validar el tipo de rol, etcétera, etcétera, pues ahí sí lo hago en mi implementación o en mi capa como de GraphQL, validando el rol o validando cierto tipo de ID, pero si es una restricción lógica que está en las reglas o en los constraints pues que uno tiene en Postgres o MySQL o demás, pues ya está automáticamente protegida esa restricción, porque pues básicamente al final va a ser pues una petición a esa fuente de datos. Entonces se maneja de esa forma. Si no es una restricción, si la restricción ya está lógica por medio de los constraints que tiene la base de datos, pues no lo va a permitir eliminar, porque GraphQL igual no va a superar las restricciones que tenga por sí o las reglas de negocio que estén en tu base de datos. Si es una restricción más de, no sé, validar cierto ID, validar ciertas cosas, pues ya lo podemos hacer implementado en nuestro código de GraphQL. Pero pues esto ya viene de acuerdo a como las reglas de negocio que ya vivan dentro de tu base de datos. Por ejemplo, en Django y como tal que son modelos, uno también tiene estas restricciones y Django me devuelve esos errores automáticamente. Cuando yo no puedo eliminar, me devuelve un error. Si yo conecto a GraphQL con Django, me va a devolver el mismo error que me devuelve Django normalmente, que automáticamente me devuelve la base de datos. Entonces aquí me va a aparecer un error como tal, me dice, mire, no se puede eliminar por pues el error que me devuelva Django, que de por sí es el que devuelve la base de datos, y ya. Pero depende más de
las restricciones que tengas en tu base de datos, a menos que sea algo de validar cierta data o que no sea mayor a esto, que sea menor a esto, etcétera. Muy bien, Nicolás. No sé si tienes algo más que ver antes de terminar. No. No, básicamente quería... Vamos a compartir un poco el curso antes de esa conclusión, me imagino, que nos vas a dejar ahora. Si me haces el favor de entrar en la página de Square IT y así, pues... bueno, o ahí mismo también me vale. Sí, espérame, creo que yo tenía el link acá, ya, lo encontré, clases. Entonces aquí tenemos el curso. Recuerden, hoy vimos una introducción y vimos un poco de esa magia que tiene GraphQL en cuanto a conectar y que es mucho más fácil de mantener. Y es la vida más sencilla tanto para el backend, tanto para el frontend. Digamos, yo como frontend básicamente ha sido pues mucho más fácil solicitar estos datos y como backend obviamente tengo que mantener mucho menos. Por ejemplo, pues esto lo pueden ver en GitHub, lo pueden ver en varios casos de negocio. Sin embargo, ya mañana iniciamos mucho más teórico, no tanto conceptual. Hoy ya dejamos las bases y un poco estas primeras preguntas que tenemos al iniciar con una nueva tecnología. Ya dejamos estas bases y empezamos ya el core a ver en la clase de mañana. Ya empezamos a ver cómo construir nuestro lenguaje. Vamos a empezar a ver qué librerías necesitamos. Recuerden que lo vamos a hacer con Node.js. Lo más recomendable obviamente es tener pues su Node instalado y demás. Yo les voy a ir diciendo qué librerías vamos a utilizar, pero entonces vamos a empezar ya a ver a campos, argumentos, variables, alias, mutaciones. Ya en la clase 3 vamos a ver algo que se llaman los scalars, objetos, interfaces, los enums, ya lo que es para hacer queries y mutation de forma dinámica. Luego ya teniendo estos conceptos clave, que es de del root query o de la sintaxis de GraphQL como tal, o el type system de GraphQL que tenemos para hacer muchas cosas, crearemos un proyecto donde expongamos todo esto y implementemos mutaciones, implementemos toda la capa de resolvers, que es al final lo que devuelve todos los datos, etcétera, etcétera. Pero ya digamos que con un proyecto en vivo y que lo vamos a conectar como tal a una base de datos en vivo. No va a ser, digamos, la mayoría de cursos o... sí, básicamente implementan un servidor de GraphQL, pero al final, como es un protocolo que vive del lado intermedio entre la base de datos y el cliente, entonces pues yo puedo emular ciertos datos y pues devolverlos. Pero aquí vamos a conectarlo a una base de datos real como tal. Miraré si utilizar una relacional o no relacional. Puedo utilizar Mongo o pues una en SQL a la cual nos conectemos y pues en verdad traer esos datos y mirar y verificar que en verdad si envío una mutación fue editada, fue creada, fue eliminada, etcétera, etcétera. Entonces los invito obviamente a que tomen este curso con nosotros. Vamos a llegar, como les digo, a la parte de poderlo exponer como tal. Con Node.js y GraphQL. Además que si ustedes están igual interesados en esta tecnología, en el lenguaje que estén, en este curso van a aprender las bases para que igual también lo puedan implementar. Ya es cuestión como de librerías más que de teoría. La gracia es que ya aprenden toda la teoría de GraphQL para que ustedes puedan igual también implementarlo ya con su lenguaje de backend favorito. Pues sí, está espectacular. Justamente todo lo que hemos visto facilita muchísimo el desarrollo y bueno, todo lo que nos queda por ver aquí el resto del curso pues nos ofrece una base excelente pues para seguir avanzando y seguir mejorando nuestras aplicaciones. Entonces el curso es más centrado, para confirmar, en la parte del backend, del desarrollo de lo que sería la parte del lado del servidor, ¿no? Sí, el curso va más enfocado a crear un servidor con Node de parte del backend. Es decir, va más enfocado a si tú tienes un rol de backend o full stack. Sin embargo, si eres frontend, deberías empezar a igual también a entenderlo, a publicarlo y pues porque es como la mayoría de cosas en las que te vas a conectar. Básicamente es eso. Sin embargo, si hay otras librerías que hacen mejor desde el lado del frontend. Si ya tienes un servicio o un servidor que tiene GraphQL, hay muchas librerías muy buenas de Angular
o de React que conectan a estos servicios muy fácilmente, que ha creado Apollo, que hasta podríamos ver algún curso de esto más adelante de conectar con estas herramientas. Pero por ahora nos vamos a enfocar en construir el servidor como tal de backend con GraphQL. Perfecto. Bueno, es un primer paso muy importante, claro que sí, pero al final la consulta, pues claro que puedes implementar estas librerías, pero al final la consulta es una consulta HTTP que desde el lado del... Ajá, exacto. Y luego te devuelve un cuerpo de la respuesta que viene con un JSON, me imagino. Al final Exacto, tal todo cual. es un poco lo mismo, ¿no? Exacto, sí, digamos que del lado del cliente tampoco es tan necesario implementar librerías, porque al final, como lo decís, es una petición. Así como la hemos hecho en REST API, donde me devuelve los datos, pues aquí obtenemos los datos de diferente manera, pues no obtenemos uno por uno, sino obtenemos todo de una vez, como está acá, es decir, acá hay un JSON data y pues está con un subJSON que dice all fields, entonces de esa manera pues obtengo los datos y los renderizo a mi aplicación. Así que pues desde el lado del frontend tampoco es que haya algo muy especial que implementar, porque es HTTP, a menos que quieras ir un poco a la parte más avanzada, que hay otras herramientas, pero sigue siendo una petición HTTP. Nos preguntan qué base de datos utilizaremos durante el curso. Yo tengo el curso estructurado para utilizar una base de datos relacional, que es como lo que la mayor caso de veces tenemos básicamente en nuestros negocios o en los proyectos, que es una base de datos, pues estoy por mirar si utilizo MySQL o una normal en SQLite para igual obtenerlos, pues tener los datos igual almacenados en alguna parte pues, del disco duro. Entonces vamos a utilizar una de estas relacionales, sin embargo es muy fácil también conectarlo a un Mongo, solo que no quiero entrar en detalles de Mongo por si nadie sabe Mongo. Muy bien. Bueno, pues oye, nos preguntaron al principio de la clase, muy al principio, si esto lo podíamos consultar desde Arduino, por ejemplo. Al Sí, final, totalmente. Totalmente. Al final, digamos que yo cuando digo cliente, a veces utilizo mucho la palabra mobile o desktop o como tal, pero al final, si yo tengo un Arduino, un Raspberry Pi conectado a Internet, yo puedo hacer una petición a este servicio y me devuelve pues la data. Entonces, si yo tengo algún proyecto con Internet de las cosas, como sensores, como ese tipo de cosas, igual puedo conectar pues a mi servicio de GraphQL sin problema porque al final es una petición HTTP. muy bien. Pues, oye, hemos hecho un bastante amplio recorrido a GraphQL. Creo que nos llevamos una idea muy exacta sobre cuáles son los beneficios. La clase ha estado excelente, Nicolás. A los asistentes, pues también os quiero decir que muy buenas preguntas, ha sido muy interesante, se ha agregado como siempre mucho valor a la clase y yo creo que hemos podido hacer un buen compromiso entre responder casi todas las preguntas, han quedado bien pocas por responder y lo que es la marcha de la clase que ha sido bastante entretenida, bastante amena. Así que, bueno, muy satisfecho por la sesión, Nicolás. Igual, un gusto, espero verlos a la mayoría mañana en la clase conectados para empezar ya a construir nuestro propio servidor de GraphQL y empezar a implementarlo en nuestros proyectos. Muy bien, pues estoy seguro que muchos de nosotros estaremos contigo, acompañándote, conociendo esta nueva tecnología que se plantea con tantas ventajas. Un abrazo muy fuerte y entonces vamos cerrando por aquí. Bien, hasta luego, nos vemos mañana.